Buenos días, somos el equipo Honestidad y estamos conformados por mi nombre, José Arnoldo, mis compañeros Alejandro, Rogelio, María Fernanda, Nicolás, Brian y Susana. Y hoy le vamos a hablar sobre el combate contra la discriminación en México y en el mundo. Y a manera de introducción breve, en México, como en la mayoría de los países, existe racismo y discriminación en las diferentes clases sociales, culturas, ideas, forma de vestir, color de piel, género, altura y todo lo que es el físico y la acción de la familia donde uno proviene. Esto debe pesar de la época en la que vivimos, aún existen personas que manejan una amplia cultura y tienen muchas riquezas, pero con una mentalidad muy pobre, y esto hace que el país viva en un ambiente de discriminación en donde vales por el peso que tienes en la bolsa, vales por tu apellido o la familia de donde provienes. En México, donde no vales por lo que eres, no vales por tus ideas, un México donde lo que el pobre piensa, siente o necesita no es importante. Esto hace que México esté desproporcionado en sus riquezas, ya que no todos tienen una estabilidad económica. Y así concluyo con mi parte para que mi compañero siga. Yo soy Nicolás y voy a continuar con la primera parte de la evidencia. Eh, Título: Combate contra la discriminación en México y en el mundo. Debido a que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia son agresiones contra la libertad, el desarrollo y la dignidad humana del ser humano, la lucha contra estas violencias de la humanidad es una prioridad para la comunidad internacional. Eh, Esta debe buscar el poder fomentar en los ciudadanos del mundo el respeto, la tolerancia y el multiculturalismo, valores fundamentales que lograrán conducir al mundo por el camino de la igualdad y el respeto por las diversas existentes dentro de la familia humana. Descripción del proyecto. En este proyecto hablaremos sobre un problema muy común en el mundo que es éticamente reprobable, ya que la discriminación se puede deber a muchas razones como el racismo, discriminación racial, la xenofobia, etcétera. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, etcétera. En este proyecto veremos las posibles soluciones que tiene este gran problema ético, algunos de sus dilemas y el cómo afecta a la sociedad en el mundo entero. La cultura de la legalidad tiene como finalidad ejemplarizar a todas las personas a ser buenos ciudadanos para construir una sociedad que respeta la ley, la democracia y la dignidad humana. En México hay leyes que sancionan la discriminación, 31 leyes antidiscriminatorias, 26 cláusulas antidiscriminatorias y 28 entidades federativas que cuentan con códigos penales. Identificación del problema. La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o el trato aplicados. ¿Qué impulsa la discriminación? En el fondo de todas las formas de discriminación están el prejuicio basado en conceptos de identidad y la necesidad de identificarse con un grupo determinado. En muchas partes del mundo, las políticas de la culpa y el medio están en auge. La intolerancia, el odio y la discriminación causan una fractura cada vez mayor en las sociedades. La discriminación puede incorporarse a la legislación nacional a pesar de infringir el derecho internacional. Y, por ejemplo, la criminalización del aborto que niega a las mujeres, a las niñas y a las personas embarazadas los servicios de salud específicos que necesitan. Las autoridades pueden incluso considerar que ciertos grupos tienen más probabilidad de delinquir por el mero hecho de ser quienes son, como los pobres, los indígenas o los negros. Continuamos con mi compañera. Yo soy O Susana y eso les yo voy a, también lo iba a decir. Ok, yo soy Susana y les voy a comentar sobre las continúa. principales formas de discriminación. Tenemos la discriminación étnica y racial, que de forma sistemática niega a las personas la totalidad de sus derechos humanos solo por su color, raza, etnia, ascendencia, como la casta, u su origen nacional. También tenemos la discriminación contra personas extranjeras, o también llamadas xenofobia. La discriminación contra la población extranjera se basa muchas veces en ideas de superioridad y racismo. Casi siempre son fomentadas a menudo por los políticos. Tenemos también la discriminación contra las personas LGBTI. En todo el mundo las personas sufren discriminación por amar a quienes aman,
por sentirse atraídas por determinadas personas y por ser quienes son. Tenemos la discriminación de género, que casi siempre es hacia las mujeres. En muchos países en todas las regiones del mundo existen leyes, políticas, costumbres y creencias que le niegan a las mujeres y a las niñas sus derechos, como por ejemplo en Arabia Saudí e Irán. Tenemos también por último la discriminación por razón de discapacidad. En todo el mundo, 1 de cada 10 personas vive con discapacidad y muchas de estas personas son juzgadas por no contar con las mismas capacidades que todos los demás. Continuamos con mi siguiente compañera. Hola, buenos días. Yo soy Fernanda y les voy a hablar sobre el siguiente punto de la evidencia. El problema es original, no aborda problemas ya resueltos. En el caso de Latinoamérica se tienen estos resultados de los casos de discriminación más comunes mediante esta gráfica. En esta gráfica a continuación podemos ver a los 18 países que sufren de discriminación. Bueno, en el color morado podemos ver que son los pobres, el celeste son indígenas, naranja negros, amarillo homosexuales, gris otras y azul ninguna. En el caso de Brasil podemos ver que las personas o grupo de personas que sufren de discriminación son los negros, sucesivamente los pobres, después sería homosexuales, otros o ninguna y por último los indígenas. En Paraguay podemos ver que los pobres sufren más discriminación, después otras, después indígenas, homosexuales, ninguna y por último negros. En México, las personas que más sufren de discriminación serían pobres, después otras, indígenas, homosexuales, ninguna y negros. Así sucesivamente podemos ver los países donde las personas sufren más discriminación. Sería todo mi parte y sigue mi siguiente compañero. Hola, buenos días. Mi nombre es Brian y les voy a hablar sobre los objetivos y metas. El objetivo de este proyecto claramente es concientizar a las personas en general e informarlas sobre este problema ético que arrasa en todo el mundo, no únicamente en nuestra localidad. Como ya lo habíamos mencionado, algunas de estas pues son la creencia, la raza, el aspecto físico, el color de piel, el género, entre otras. Algunas de nuestras metas y que queremos cumplir es que que evoquen leyes discriminatorias, perdón, y pongan en libertad a las personas encarceladas por su aplicación, protejan a todas las personas, sea quienes sean, de la discriminación y la violencia, introduzcan leyes y políticas que promuevan la inclusión y la diversidad en todos los ámbitos de la sociedad, que tomen medidas para abordar las causas fundamentales de la discriminación, por ejemplo, cuestionando los estereotipos y las actitudes que fomentan, y mediante en línea denunciar el contenido racista que viene en las redes sociales después de concientizar y por consecuencia concientizar a la gente de este mismo problema en las redes sociales. Me presento, mi nombre es Rogelio y me toca cómo lograr el objetivo de este proyecto en México. De acuerdo con la ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación y violencia en el Estado de México, que a la letra dice la lucha contra todas las formas de discriminación es una de las principales tareas de cualquier sociedad democrática, porque la discriminación es una forma específica de la desigualdad que hace imposible el disfrute de derechos y oportunidades para un amplio conjunto de personas y grupos en la sociedad. Por último, la conclusión es el trabajo que podemos dar un vistazo a un problema ético que está muy arraigado en nuestro país, que es la de discriminación. En este trabajo como equipo logramos fundamentar la investigación con la ética y explicar varios factores que llevan la discriminación, así como sus tipos, con hechos y estadísticos que respaldan nuestro bosquejo de investigación. Es importante que en México se haga conciencia de un problema tan real que día tras día a muchos mexicanos y mexicanas perjudica y injusto para ellos que también son habitantes. Ya sería todo. Bueno, y de esta forma concluimos nuestro PIA sobre este gran dilema ético
que normalmente todo el planeta sufre y la verdad es que tratamos de combatir con este problema y finalmente, pues este es nuestro PIA. Que tengan bonito día, bonita tarde o bonita noche. Y esto sería todo. Gracias.